Bueno, empezamos un nuevo vivo, por ahora solo, pero ya se va a sumar Cristian y mientras que vamos sumando la gente, hoy vamos a estar hablando de inteligencia emocional. Así que, bueno, vamos a esperar unos minutos mientras que va llegando las primeras personas. Ahí va llegando Cristian. Cris, pedime por favor, mandame Ahí está, a ver. Buenas, vamos saludando a la gente que va llegando. Bien. A ver si ahí dimos bien la autorización. Hola, Chloe, amiguri, gurubis. ¿Cómo estamos? ¿Qué dice Cristian? ¿Cómo estás vos también? ¿Me escuchás bien ¿Cómo ahí? estamos, Eva? Muy bien, Bien, ¿y de vos? bien, acá estamos. Bueno, qué momento esto de vernos a distancia. Estamos a distancia nosotros hoy también. Estamos como esto parece con invitado, pero el invitado, mi invitado sos vos y hoy tu invitado soy yo, Cris. Sí, comentarles, bueno, brevemente a la gente, por una cuestión de tiempo, no me dio para llegar a tu casa, que es donde habitualmente sacamos siempre la física del pensamiento. Bueno, bien. Bueno, ahí va llegando la gente, va saludando, Gonza, Sofi, después está Molinari por Silvia, ahí, se va sumando la gente, Taller Taller Antigua se Antigua. unió, y bueno, mientras que va llegando la gente y siga llegando la gente, capaz, Cris, nos vas introduciendo vos un poco en el tema de hoy. Me parece genial, Seba. Hay mucho para hablar. Bueno, comentarle a la gente que antes de, como cada lunes, siempre hacemos como una organización del tema, una puesta a punto. Y bueno, justo este tema a mí en lo personal me toca muy de cerca, como cuando a vos te tocó hablar de salud mental, porque fueron temas de nuestra maestría. Y para entrar en tema y ordenar un poco la cantidad de cosas que habría para decir, eh, esto, ¿no? La idea de contarle a la gente qué sería entonces la inteligencia emocional, podríamos entender que esto parte de la idea de Daniel Goleman, ¿verdad? Este señor sería prácticamente quien introdujo este término al mundo académico, pero que no es nada, eso fue alrededor de la década de los 90, pero que no es nada nuevo tampoco, ¿verdad? Esa parte te lo voy a dejar a vos, Eva, para hacer ese recorrido del señor Howard Gardner, como ya venía también él hablando de algunas cuestiones que tenían que ver con este tema. Lo que pasa es que no entraba en el mundo académico y hay veces que cuando, como otra cantidad de temas no entran dentro del mundo académico, el mundo adulto por lo general relega muchos temas, ¿verdad? Porque no son como científicamente comprobados o académicamente le dan ese estatus a veces que merece. Con mucha gente que me conoce siempre le digo, no, hablar de las emociones implica como dejar de entenderlas como esta versión más romántica y poética, como si acaso fueron solo los poetas los que pueden hablar a veces de las emociones, sino de hablarlo de un lugar puramente personal y literalmente científico, ¿verdad? En el día de hoy vamos a tratar de hacer algunas precisiones. Por lo pronto también aclararle a la gente que tal vez en el recorrido de la física del pensamiento, lo que fuimos viendo que de ese modelo inicial, que ahora vamos a hacer un muy breve repaso, con la física del pensamiento lo que fuimos viendo que hay muchas otras dimensiones en juego que también están hablando de las emociones y que son de igual de importantes para nuestro día a día, ¿verdad? Y que no solo queda como en este constructo más subjetivo del asunto, y que casi como uno a veces lo puede ver, esto es a título personal, lo digo, porque cuando estaba haciendo esta maestría me tomé mucho tiempo de investigación y estudio, pero empezaba a ver como que en el medio hay una especie de mercantilización de la felicidad, ¿no? De que nos ofrecen cursos para que sea feliz o cursos para la felicidad. Y bueno, la idea nuestra, por lo pronto, con la física del pensamiento, es ofrecer una propuesta de psicología del bienestar. Después, si la persona logra ser feliz o no, no lo sabemos, pero por lo pronto ser un poco más responsables de ese sentido, ¿verdad? Seba, como resumiendo mi parte, la inteligencia emocional entonces se hace básicamente conocida por Daniel Goleman. Ese término no es de él, es un término que viene de Salovey y Mayer,
que ya venía con este constructo, y vos le harás esta revisión más atrás con Garner, como decíamos, pero en realidad el que más se hizo más famoso fue el de Daniel Goleman, que habla de 5 pilares básicos, ¿verdad? Que sería autoconocimiento, regulación, empatía, inteligencia interpersonal e inteligencia intrapersonal. Esos serían como los 5 pilares, ¿verdad? Ahí capaz que con esto último, Seba, te doy el centro para enganchar, que justo antes de estos señores ya venía esta cosa de las inteligencias inter e intrapersonales, ¿verdad? Ahí está. Está bueno pensar, yo cuando pensábamos en esto de, bueno, introducción a la inteligencia emocional, como decía Cristian, es algo que, bueno, capaz que él viene estudiando de hace más tiempo. Yo cuando pienso en inteligencia emocional, primero, a mí me da como para desarmar siempre estos constructos, ¿no? Entonces, decir, bueno, che, inteligencia, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de inteligencia? Esto de la inteligencia, todavía al día de hoy, sigue muy atado, me parece, a lo que tiene que ver con una cuestión más de lo lógico-matemático, ¿no? Posibilidades de ese lugar. Bueno, resulta que sí, desde los años 70 y en el 83, Howard Gardner publica sus estudios sobre esto, su tesis sobre las inteligencias múltiples, ¿no? Y ahí él habla de que tenemos un montón de inteligencias distintas y que podemos ser buenos para distintas cosas. Entre esas inteligencias, Gardner ya ahí en el 83 mencionaba esto de la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal. ¿Tá? ¿Qué tiene que ver con esto? Tenían que ver, de acuerdo con Gardner, con esto de la posibilidad de conocerse a uno mismo, ¿no? Poder tener un conocimiento sobre uno mismo, sobre el mundo emocional, sobre el mundo de las ideas. Ahí no quedaba solamente, me parece, circunscrito a la emocional, sino a un montón de cosas que tienen que ver con uno mismo. Sí, las emociones, pero también los pensamientos, etc. Y el manejo de estas cosas. Y por otro lado, la posibilidad de interpretar a las otras personas, también en esto de la emocionalidad y también los pensamientos, ¿no? Entonces, bueno, Gardner propone que podemos ser inteligentes en esos sentidos y que hay muchas personas que se especializan mucho en esas inteligencias. Dentro de lo que tiene que ver con esto entonces de las emociones, como dice Cristian, nosotros estamos habituados a pensar en las emociones en el lado romántico de las emociones, ¿no? Y como decía Cristian también desde la física del pensamiento, nosotros nos interesa invitarlos a sacar a las emociones de esos libros de poesía y empezar a pensarlas desde otro lugar, ¿tá? Las emociones como procesos químicos realmente, ¿sí? Las emociones tienen química propia, ¿no? Y si bien nosotros estamos en la física del pensamiento, hablamos mucho también de la química de las emociones. Pero bueno, ahí capaz que vamos un poquito más adelante. Pero cuando hablamos de emociones, a mí lo que también pensaba y peloteábamos con Cristian, era esto de inteligencia emocional, que si lo pensamos desde la física del pensamiento, y bueno, tiene que ver con ser conscientes, ¿tá? No solamente de las emociones, sino de estas 7 dimensiones de las que siempre hablamos, que son las dimensiones del ser, ¿no? 3 dimensiones que serían más territoriales, que son la dimensión de lo social, la dimensión corporal y la dimensión espiritual, ¿sí? Estas son dimensiones como territorios, ¿no? Donde se juega el partido, ¿tá? En lo social, en lo corporal y en lo espiritual de cada uno de nosotros, es donde se juega el partido, son los territorios, y después están estas otras 4 dimensiones, que son dimensiones del ámbito del acontecimiento, que tienen la posibilidad de generar acontecimientos dentro de esas otras dimensiones territorios, ¿sí? Entonces, las dimensiones del acontecimiento, estamos hablando de las emociones, justamente, de los pensamientos, de las palabras y de las acciones, ¿sí? Entonces, desde la física del pensamiento, creo que lo que estamos de acuerdo es que invitamos a pensar en esto de la inteligencia emocional a partir de esta clave, de poder ser consciente de las interacciones que van sucediendo entre estas 7 dimensiones, ¿no? Algo así, Cris. Cris, vos tenés reloj ahí, controlás vos el tiempo, porque yo, viste, después me pierdo hablando y pueden ser las 10 de la noche y seguimos acá. Vos avisás Estamos más o bien, menos.
estamos bien de tiempo. Tal vez sí, en esto que vos traés, Eva, para hacerlo un poco más jugoso para la gente que nos acompaña y ver la importancia de esto en el día a día, ¿verdad? Y salirnos a veces un poco de lo más conceptual, en esto que vos traés, ¿verdad? De explicar, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería como la importancia para nuestro día a día de poder integrar toda esta dimensión emocional, o llamémosle así, inteligencia emocional? Por lo pronto sería como estar en una permanente construcción de comportamientos, de conductas, de respuestas, lo más consciente posible, lo más acertado posible. En esto de intentar ser lo más inédito posible en el día a día. ¿A qué a veces hacemos alusión nosotros cuando le decimos a la gente ser lo más inédito posible? Seba recién distinguía estas 7 dimensiones de las cuales nosotros partimos como premisa en la física del pensamiento, de las cuales nos constituyen y nos están habitando y retroalimentando diariamente, ¿verdad? Para hacer un repaso muy rápido, como dijo Seba, es los pensamientos, las emociones, las palabras, las acciones, el cuerpo, lo espiritual y lo social, ¿verdad? Pero esta dimensión de lo emocional, en definitiva, siempre nos está ganando a veces como punto de partida, en el sentido de que tomando como las emociones como nuestra base dinámica de la personalidad, muchas de las cosas en las cuales nos vemos envueltos con personas, con lugares, con pensamientos que habitualmente tenemos, siempre tienen inmanentemente, ¿no? Siempre tienen una relación íntima con un tipo de emoción. Entonces, si yo en realidad si hay una persona que nos dice que está teniendo a veces algún tipo de dificultad con un amigo, con un familiar, con un jefe, o visualiza un lugar específico, ¿no? Pero que en realidad no le produce una emoción, vamos a decir, un registro emocional de su agrado, habría que empezar a ver si es que realmente esa persona, cada vez que va a ese lugar o cada vez que se encuentra con esa persona, vive realmente esa emoción, o será que está tan subjetivado que ese registro emocional le hace siempre pensar algo por adelantado, y cada vez que va al encuentro, en realidad termina viviendo más las emociones que se había predispuesto a vivir lo inédito. Porque en contrapartida lo que tratamos de proponer es, la inteligencia emocional, sí, está bien, nos habla de ser empáticos, de dar emociones lo más acertadas y adecuadas posibles al medio, pero si yo antes no identifico cuáles son las emociones que habitualmente han formado parte de mi memoria emocional, que a veces me puedo descubrir a veces siendo impulsivo o teniendo conductas en desmedro, o todo lo contrario, en realidad me guardo cosas, no soy de decir las cosas de una manera asertiva, pero ni siquiera me animo a decirlas, o a tomar acción y pasar a la acción en un montón de cosas que a veces nos deberíamos ver, en esa automotivación que deberíamos encontrar, si no identifico antes qué es lo que yo tengo que cortar, ¿verdad? En esto, Seba, capaz que, nada, precisarlo como a modo de señales, ¿no? Pequeños tips que a veces nosotros indicamos en el consultorio de cómo esas emociones siempre están relacionadas entonces a esto, a pensamientos, emociones relacionadas a personas, emociones relacionadas a lugares, emociones que nos conforman esto, un estado de ánimo, un sentido del humor que prácticamente nos gobiernan y que estamos creyendo que estamos viviendo en tiempo real, pero a veces no es en tiempo real. Entonces ahí es donde nos perdemos de lo inédito, ¿verdad? Esta capacidad de lo que invitamos en la física es tomar conciencia, ¿no, Seba? Sí, emociones, qué difícil, ¿no? Saber lo que uno siente no es tan fácil como parece, ¿no? Y estamos sintiendo todo el tiempo. Nosotros muchas veces en los grupos, ¿no? Preguntamos, cuando llega el momento hacemos a veces unas pausas y preguntamos a la persona, che, ¿qué estás sintiendo? ¿Qué sentís ahora? Y la persona dice, queda dura, ¿no? Y siento frío. No, pero eso no es lo que estás sintiendo. ¿Qué sentís? Es difícil saber lo que sentimos. Y es interesante tener claro que las emociones
son la base de nuestros pensamientos, o sea, porque en esto, o sea, esto es de ida y vuelta, ¿no? Pero depende de lo que yo estoy sintiendo, va a ser lo que yo esté pensando, ¿tá? También, a partir de las cosas que yo esté pensando, voy a generar determinada emocionalidad en mí, ¿no? Entonces, nosotros sabemos, podemos dar cuenta de lo que sentimos, de lo que sentimos, ¿eh? Entonces, les pregunto a ustedes, che, ¿sabemos, nos damos cuenta de lo que sentimos? ¿Somos personas que paramos a darnos, a pensar y a tratar de centrarnos en esas emociones? A ver, no sé, ¿quiénes están por ahí? La Vale, después dice Casoca, Eduardo, Mabel, Mel Varela, ¿somos conscientes? ¿Nos damos cuenta de lo que sentimos? ¿Estamos conectados? ¿O pasamos por arriba? Hace un par de semanas o 3 semanas nosotros hablábamos del miedo. Y yo ahí decía, che, a nosotros a veces nos llega un montón de gente a los consultorios hablando de miedo y de sentir miedo, y en realidad lo que uno después encuentra es ansiedades, angustias, pero no sé si tanto miedo. Hay alguien ahí del otro lado, Pedro, mirá, ahí dice Pedro, sí, a ver, siento admiración por la polera de Cristian, dice Pedro. Bueno, después tenés que pasar, y esa admiración, ¿te genera alguna emoción? Después, por momentos, dice Melu, por momentos puedo conectar, ¿no? ¿Podemos conectar? ¿Tenemos esa capacidad? ¿Podemos desarrollar esa capacidad para ser un poco más inteligentes? Esto de ser inteligentes en tener, poder prestar atención a qué es lo que estoy sintiendo, qué es lo que está generando en mí esa emoción y qué es lo que voy a hacer yo al respecto de eso, ¿no? Dicen por ahí, pasa que las emociones cambian constantemente. Sí, totalmente, Flo Gamarra, totalmente, las emociones cambian constantemente, porque eso es una característica de la emoción. La emoción tiene que llegar, invadir y dejar el cuerpo, ¿no? Si ahí se queda instalada después, ahí se genera un problema con cualquier emoción, ¿no? Las emociones varían todo el tiempo, pero hay emociones que se quedan un poquito más, y está bueno también generar la posibilidad de esa emocionalidad en mí, ¿no? Acuérdense, también esto que les decía hace un rato, nuestras emociones son química, ¿tá? Tienen un correlato químico, ¿tá? La emoción que yo tenga de base va a corresponder a unos determinados neurotransmisores que están dando vueltas ahí y a unas determinadas hormonas, ¿sí? Entonces, esa química nosotros podemos generarla a partir de acciones, ¿sí? Hay acciones que nosotros llevamos adelante que generan unas químicas positivas en nosotros. Saquemos entonces esto de la emoción, ¿viste? De los libros de poesía, y empecemos a pensarla desde este lugar. Primero, tengo que ser consciente de lo que siento, me tengo que dar cuenta. Si me doy cuenta, bueno, ¿y por qué? ¿Qué es lo que genera en mí esa emoción? Y después de eso, bueno, entonces ahora, ¿qué voy a hacer yo con esto? ¿Sí? ¿Cómo voy a accionar con esto? ¿Sí? De la misma forma, poder leerlo en las demás personas y poder actuar en consecuencia, es lo que completaría esto de la inteligencia emocional, ¿no? Sí, ahí Seba, también oportunamente, que ya que estás hablando de la parte más bioquímica, también hablar de esta parte más física, ¿verdad? Todo lo que es nuestro comportamiento, o sea, las células viven en un entorno puramente eléctrico, entendámoslo así, es un entorno energético, un entorno físico, y esto no tiene que ver con metafísica, sino que puramente está hoy evidenciado de cómo las emociones tienen un patrón de onda, un patrón vibracional con un código de información, y eso es lo que le comunicamos hacia afuera a un espacio cuántico, y en otro hablaremos qué será esto, pero por lo pronto estamos hablando hacia adentro, hacia la célula, provoca entonces
una bioquímica, produce también el impulso y la interrelación que tiene con también toda la red más neuronal, ¿verdad? Es ahí donde, en definitiva, nosotros empezamos a ver esto, que el concepto de inteligencia emocional sonaba muy bien, pero que quedaba un poco sumido solo al campo de lo subjetivo, ¿verdad? Ahí justo alguien creo que... ¿Hola? Hola Cris, a mí te me entrecortaste, pero no sé si... Estoy acá. Bien, Manifestaba esto de la idea entonces de contemplar los... había una persona que había participado de nombre Betina que hablaba un poco de esto, a veces lo difícil que se puede hacer y de dónde viene este empuje emocional. Ahí también tendríamos que entender también qué es lo que heredamos a partir de la genética, inclusive, que la idea no sería abrir tanto el radioanálisis hoy para no marear un poco a la gente, pero tendríamos que también ver qué es lo que hemos heredado, que ya en su momento el viejo Freud tenía como una especie de interés en esa herencia psicológica que había. Hoy lo que se sabe es que también heredamos una memoria emocional, determinados tipos de patrones, que esto está perfectamente explicado a partir de la epigenética, ¿verdad? En cuanto que nos predispone en cuanto a temperamento. Yo hace un tiempo en esto que había estado estudiando, investigando, como entender un poco más a las claras qué era la diferencia entre temperamento y conducta, ¿verdad? El temperamento vendría a ser como algo más heredado, algo más genético, y la conducta es algo más constructivo, ¿verdad? Algo que vamos ganando en nuestro diario vivir. Y entonces eso va marcando un poco las pautas en cuanto a ese empuje emocional, a esa supuesta inteligencia emocional de la que deberíamos ir siendo conscientes a lo largo de nuestra vida. A mí también lo que me interesa también rescatar, Seba, es que en todos estos modelos de inteligencia emocional que uno puede estudiar, ahí se pueden encontrar a veces como la obra de Paul Ekman, pero por lo pronto utilizan categorizaciones que son como las emociones más clásicas, ¿verdad? Como del miedo, la vergüenza, la alegría, la sorpresa, ¿verdad? Pero a nosotros, por lo pronto, a mí en lo personal, junto con Seba, nos interesa cuestionarnos acerca de si acaso la gratitud no podría ser entendida también como una emoción, ¿verdad? Como ese poder a veces que podemos tener en el arte de ser agraciados, de saber ejercer, porque termina siendo una acción, ¿verdad? Como una especie de práctica, y empezar a poder pensar en esta dimensión más de lo emocional, mucho más allá a veces, como esas respuestas casi que físicas de las que podemos tener habitualmente, ¿verdad? Este manejo consciente implica esto, una toma de conciencia mucho más allá de solo esta dimensión emocional. Implica también hacer un registro, por ejemplo, de las palabras que usamos al día a día. Cada palabra en realidad está vinculada siempre a un hecho emocional, tiene una carga emocional. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a decir algo de cierto agrado a alguien, va a ser muy distinto a que si lo estemos insultando. Es porque en la palabra también estamos cargándole como si acaso fuera como una bolsita con un contenido, ¿verdad? Con una unidad de información, también estamos ejerciendo la emocionalidad con nuestras palabras, en nuestras acciones, como decíamos, en eso que imaginamos todo el día, si en realidad nos estamos atormentando por preocupaciones o por culpas, o en definitiva el foco en el que estoy haciendo el día a día es más, digamos, de una psicología más constructiva para mi bienestar, ¿no? Vamos a llamar así, una psicología más positiva, como es un poco hoy el giro que está haciendo la disciplina nuestra en general, de empezar a hacer como algo más constructiva, en el sentido de que la persona, tomando herramientas y trabajando de ese famoso aquí y ahora, tiene muchas más posibilidades a poder cambiar a veces eso que nos afecta, ¿verdad? En cuanto a nuestras historias familiares, nuestras historias de amor, nuestras historias laborales, que siempre está vinculado al ego y sin profundizar demasiado, es ahí a quien tenemos que liberar a veces. Es a nuestro ego que se ha quedado viviendo historias que a veces
ni más ni menos que están enganchadas con esas memorias emocionales que nos impiden tener ese crecimiento personal, ¿verdad? Sí. Sí, hay perfumes que Hay un transportan mensaje y hay ahí. historias que nos enganchan y en una emoción y no nos dejan salir más. Por ahí me interesó un comentario, varios comentarios, pero leí, me los dejo medio congelados porque como yo soy medio con esto y aparte como estoy transmitiendo, yo no quiero perder ni meter un dedo que no sea el indicado. Pero Flo Gamarra decía, a mí me genera un poco de angustia querer controlar hasta mis emociones, dice, ¿no? Siento que me deshumaniza eso. Sí, claramente, acá capaz que nos mal explicamos, ¿no? Acá la idea no es justamente generar un control de las emociones, pero sí un conocimiento, ¿no? Un poder dar cuenta de qué es lo que me está pasando y qué es lo que está generando eso, ¿tá? Porque la emoción no llega a nosotros porque sí, no se instala en nosotros porque sí. ¿Sí? Entonces, lo interesante es poder ser consciente, bueno, ¿qué es lo que estoy sintiendo? ¿Tá? Y qué es lo que está generando este sentir, y bueno, y a partir de ahí, ¿qué es lo que yo quiero hacer con esto? ¿No? Eso sí me parece que es interesante. Y capaz que eso no tiene que ver tanto con un control de las emociones, sino con un registro de autoconocimiento. ¿Tá? Capaz, y no sé si venías capaz que por este otro lado, ¿no? Flor, pero claro, en el surgimiento capaz que esto de la inteligencia emocional, y lo conversábamos con Cristian también, esto surge a partir bueno, de necesidades en los ámbitos laborales, ¿no? Inicialmente. Bueno, eso Cómo no. hacer que las personas puedan estar más contentas, etcétera. Entonces, capaz que ahí sí estamos hablando en ese inicio de algo más adaptacionista, y capaz que estás hablando de esto. Para nosotros, particularmente, lo importante es poder generar conciencia de nosotros mismos en estas 7 dimensiones, ¿no? Como decíamos, y repetimos de vuelta porque vale la pena repetirlo, porque son las 7 dimensiones en las que tenemos que estar bien conscientes, en lo social, en lo corporal, lo espiritual, pensamientos, palabras, acciones y emociones, ¿sí? Mientras más conscientes seamos de cómo estas 7 dimensiones se están alimentando y están generando lo que me pasa en mi día a día, en mi minuto a minuto, bueno, mayor conciencia de mí mismo voy a poder tener, ¿sí? Entonces, esto no va por autocontrol, está lejos del autocontrol, porque nosotros tratamos de estar lo más lejos posible también del adaptacionismo, ¿sí? Entonces, de hecho, las personas que me conocen y las personas que me conocen del consultorio saben que yo no creo en el autocontrol, ¿sí? No creo en el autocontrol. Sí creo en el autoconocimiento. Si yo me conozco, voy a poder generar realidades mucho más positivas para mí. ¿Sí? Eso, como esto, decía Flo, ahí hay más mensajes, ¿no? Sí, te iba a proponer eso, Seba. Ahí Mel Bien. Varela dice, es algo que se trabaja, aprender a observarse sin juicio y con calma para ir más claros en relación con uno y con los demás. Después había otros más también, más abajo, perdón ahí. Bueno, yo también el tema con los dedos, Seba. Ahí tenemos Taller Antigua. Taller Antigua dice, cuando logro identificar la emoción, me logro ordenar y poner los pensamientos en su lugar. Pero hay veces que es más difícil identificarlas y dejarlas ir, y ahí empieza el autoenriedo de herida. Después Sí, había uno más, sí. dice Muma, dice, en lo personal me doy cuenta que tengo determinadas emociones asociadas a personas específicas y se me hace difícil anclar en el presente y en lo real. Tal cual, Muma, esto es un poco lo que estamos intentando como evidenciar, ¿verdad? Que no sería solo este hecho de tener como una capacidad de gestión, pero sino en dónde es que la vuelco,
¿Dónde es que vuelco esa gestión, verdad? ¿Dónde es que vuelco esta construcción de conductas o respuestas más conscientes? Porque sin duda que todos tenemos situaciones que nos apremian, de desesperación, por tal vez toda esta coyuntura que todos estamos atravesando, sea por una cuestión sanitaria, por una situación económica o laboral, nos implica prácticamente que la mente se dispara y empezamos a empezar a pensar en cualquier cosa, delira nuestra mente literalmente, y hay veces que ahí podríamos ver eso, se nos podría hasta dificultar de encontrar una persona, un lugar puntual para asociar o relacionar una emoción. Entonces ahí nuestra mente, como está sacando conjeturas y se está preocupando, como lo he escuchado alguna vez a Seba, esto, ¿no? Como que hay una creencia, ¿no? Que bien lo traías vos, Seba, un par de veces, como que culturalmente está bien visto preocuparse, ¿verdad? Y en realidad para nosotros preocuparse, al contrario, está muy mal visto. Porque en definitiva ahí lo que estamos haciendo es haciéndole creer a la mente y a nuestro cerebro, en esto de entender de primera mano que nuestro cerebro no distingue entre realidad o ilusión o imaginación, el inconsciente o el cerebro secreto, literal. Entonces yo tendría que tener mucho más cuidado en esos escenarios mentales en los que ando viviendo, qué cosas mi mente anda haciendo por mí. Ahí en otro momento tendríamos que tener un vivo para esto y ni que hablar, obviamente, los talleres que van a venir, se va a profundizar en esto, de cómo en realidad comprender que muchos de nuestros pensamientos no son voluntarios nuestros, son pensamientos automáticos, no son pensamientos reflexivos, y como son nuestros y vienen adentro mío, yo casi que creo que eso es lo que mi ser me dicta, ¿no? O mi ego me está dictando. Y hay veces que nos ponemos en aprietos, y seguramente esos pensamientos, como traíamos el hilo conductor, si los revisamos de base, tienen un registro, una memoria emocional muy antigua. ¿Ah? Esto básicamente también entender la dimensión del cuerpo. Como habrán visto, estamos haciendo una y otra vez hincapié en estas 7 dimensiones, porque es inevitable hablar de la inteligencia emocional o la dimensión emocional sin poder hablar de las otras dimensiones. La dimensión del cuerpo, por lo pronto, es el lugar donde se fijan las emociones. Es el lugar donde se cobra materialidad de esa dimensión emocional. Aquellos neuropéptidos que Candace Pert, esta señora que la consideran como la madre de la psiconeuroinmunobiología, que es la primera científica que logró evidenciar cuál es vamos a decir, la materia hecha emoción, son los neuropéptidos. Entonces, mi cuerpo empieza a acostumbrarse a funcionar de una manera y empieza a vivir en el pasado, literalmente. Entonces, a veces yo puedo tener una situación inédita, pero como yo ya vengo funcionando un día, 2 días, una semana, un mes, años enteros, con una determinada forma de ser, mis rasgos de personalidad ya tienen una base bioquímica y neuronal predispuesta, prácticamente la nueva idea que va a aparecer es como que si hubiera un monopolio mental y emocional que se lo traga. Y prácticamente es como que, nada, la persona termina siendo compulsiva, impulsiva, o por lo contrario, siempre queda ahí más como con falta de acción, o sacando siempre las mismas conjeturas, no sé, un poco por ahí llevar la conversación. No sé si, yo no estoy viendo si hay más mensajes, Seba, si querés comentar algo más o fijarnos si hay algún mensaje. Más que va cayendo. Chino dice ahí que se ha dado una exacerbación del yo virtual y de las interpretaciones de lo que se escribe o se publica. Bueno, ahí está interesante esto, pensando en lo que tiene que ver con las emociones y lo que genera en nosotros esto de lo que se publica, lo que se escribe, y las interpretaciones que se hacen. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando de eso con Daniel un poco, ¿no? En el vivo. Ahí está interesante volver y repasar esto, los espacios vacíos que quedan en esa comunicación y las posibilidades de interpretación son muy amplias. Y se juega en esas interpretaciones, en ese llenado de los espacios vacíos, se juega mucho más en el terreno de mis emociones que en el terreno de las intenciones del otro, del que escribió, publicó.
pero bien, por ahí eso, ¿no? Como para comentarte Sí, esto. bueno, es muy oportuno ahí lo que trae Chino, que sé que nos está hablando desde España, debe estar siendo como las 12 de la noche por allá, así que bueno, gracias por estar ahí, Chino. Pero como solo como un apunte nomás, ¿verdad? En esta construcción o en este relato de lo virtual, también tengamos en cuenta esta construcción de nuestra identidad virtual que tanto nos afecta como si acaso eso que estamos viviendo en ese mundo virtual lo tuviéramos adelante nuestro, que es un fenómeno que hace 20 años atrás no se daba. Y daría para hacer un vivo entero ese tema, Chino. Sí, capaz que ahí también, capaz que está bueno, porque lo tiró eso ahí arriba de la mesa la semana pasada Daniel, un poco, y está bueno como para seguirla también por ahí, ¿no? En las cosas que se generan. Ahí también él tiraba, que me pareció muy interesante en la creación de este show virtual, ¿no? Nos vamos un poco de la inteligencia emocional, pero viste que estos vivos se van dando así, de esa forma, lo vamos construyendo juntos. Esto que tiraba Daniel, que me pareció súper interesante, estar expuesto a un espejito, tener un espejito enfrente no sé cuántas horas por día ahora en esto de la virtualidad, de las videoconferencias, de esto mismo, ¿no? De este vivo por Instagram, ¿no? Acá yo me tengo acá en un espejo hablando todo el tiempo, y cómo construyo a partir de eso, bueno, a partir de las imágenes, la fotografía, etcétera, ¿no? Pero retomando una cosa que dijo Cristian, que yo ya había traído, esto de la química de las emociones, y pensando en esto de quedar enganchado en determinadas emociones, si nosotros acordamos, y piénsenlo, si nosotros hoy podemos estar muy de acuerdo que hay una determinada química para cada una de mis estados emocionales, ¿tá? Para cada uno de sus estados emocionales. Esto quiere decir, si yo agarro a cualquiera de ustedes en el momento de mayor plenitud, en el momento de mayor plenitud y felicidad que puedan tener, y les tomo una prueba de sangre, seguramente pueda generar la fórmula química de su felicidad, la podría escribir, cuál es la química de esa felicidad, ¿sí? ¿Tá? Esto va a estar enganchado, como decíamos, bueno, a una dimensión de lo social, corporal, etcétera, 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 ¿sí? Pero voy a tener esa fórmula, ¿sí? Y así de cada una de las emociones. Ahora, pensemos, si nosotros reconocemos que nosotros y nosotras, como humanos, humanas, podemos generar consumos problemáticos de determinadas sustancias químicas, ¿tá? Está bueno pensar en la hipótesis, por lo menos traerla como una hipótesis, de que, y yo creo que es así, y lo trabajo en el consultorio, de que hay personas, habemos personas, que también podemos generar determinadas dependencias a nuestros estados emocionales, ¿sí? Entonces, yo creo que hay personas que necesitan, no sé, estar de mal humor, necesitan estar enojadas, necesitan esa química, porque han transcurrido durante mucho tiempo en ese estado, ¿sí? Entonces, a mí no me parece muy loco pensar que si una persona, claro, pero ¿quién va a querer vivir enojado, vivir mal? Yo te puedo decir, bueno, en el consultorio tengo un montón de personas que vienen por determinados consumos problemáticos de sustancias y en realidad lo menos que quieren es seguir consumiendo esas cosas. Sin embargo, tienen grandes problemas para dejar de hacerlo, ¿tá? Entonces, está bueno pensar eso, ¿no? ¿Qué tan dependientes somos a nuestros propios estados emocionales y, por lo tanto, claro, qué tanto más difícil se nos hace cambiar a veces algunos patrones, ¿tá? Que tienen que ver con esos estados emocionales? Eso sería un digno tema, Seba, para hablar con Paul en otro momento sobre las adicciones, porque literal, a veces uno puede encontrar en la sociedad o dentro de la familia, ¿verdad? Cómo hay algún miembro del cual es como casi atacado, ¿verdad? Por si fuera adicto de algo, y esa persona que lo critica, que se cree el buen samaritano, en realidad tal vez sea muy adicto a sus emociones, a ser muy, ¿cómo es que se dice? Como muy rezongón, como tener un sentido del humor muy amargo, vivir continuamente desde la ira, ¿verdad? Desde el rezongo, o todo lo contrario, el victimismo, desde la culpa, y esas son formas también de manipulación que sin tener un consumo exógeno
están teniendo un consumo endógeno desde adentro desarrollando una especie literal de adicción a su propia bioquímica. Por eso insistimos una y otra vez, no es una novedad de la física del pensamiento, ni mucho menos, pero es ahí donde queríamos compartir cómo inicialmente, bueno, con este estudio de la maestría, nos fue llevando más lejos. Nos fuimos dando cuenta que no quedaba solo en el campo de lo subjetivo. Pensemos también, Seba, todo lo que tiene que ver con el orden de las enfermedades. Si acaso el cuerpo es lo último que se entera, y es ahí donde continuamente está siendo el repositorio de toda esta bioquímica, ¿acaso entonces mis órganos y todo mi funcionamiento se está viendo siempre afectado por mis emociones y por mis pensamientos? Yo siempre le digo a la gente, pensemos esto en términos de señales eléctricas, de bioquímica. No hay nada esotérico, no hay nada metafísico, no hay nada de ocultismo, no hay nada de misticismo en el tema. Esto viene siendo evidencia ya hace más de 30 años. El tema es que, bueno, a veces cuando uno estudia un poco, sobre todo en las ciencias sociales, sabemos que a veces las revelaciones más científicas tardan unos 50 o 60 años a veces en socializarse. Pero pensemos que estas mismas cosas pueden estar ocurriendo en el campo de la nutrición, porque si viene un nutricionista, como siempre tomo esa profesión, a enseñarnos a comer, decimos, che, ¿cómo es que no aprendimos nunca a comer antes? Y bueno, en este sentido también tendremos que preguntarnos, che, ¿cómo es que el sistema educativo no ha realmente instalado en la matriz educativa no solo aprender matemáticas, de biología o geografía, sino el arte de autoconocimiento, el arte del bienestar, de la alfabetización y gestión emocional, pero no solo para el relacionamiento, vamos a decir, el buen relacionamiento, sino con estas bases, me parece, porque si no queda como un lindo cuentito. Hablar de las emociones y la inteligencia emocional, a mí me da la impresión, Seba, que queda como en un lindo cuento, pero cuando le empezás a evidenciar a la gente toda la relación íntima que tiene con su cuerpo y sus enfermedades, con todo lo conductual, con todo lo social, con cómo hay una industria para producirte emociones que te agarran mucho antes de que vos seas consciente, ahí me parece que empezamos a hablar ya con otra profundidad, empezamos a ser más responsables, como si acaso fuera el hoyo de Alicia del País de la Maravilla, ¿no? El hoyo del conejo. Es que no tiene final, porque cuanto más empezás a profundizar, pero la revelación es que más te empezás a conocer a vos, ¿no? Es como si acaso te diera la pastilla roja, Morfeo. Ahí dice la vida de Victoria. Dice, ¿se puede hablar de adicción a emociones positivas? Yo no sé, yo salgo, vamos a salir un poco del tema, viste, de adicciones. Lo que a mí me parece, viste, esto, podemos generar consumos problemáticos de cosas. Con lo que tiene que ver con emociones positivas, yo creo que hay ejemplos, porque ahí hablaríamos de otro tema que sería capaz que para otro encuentro más, ¿no? Esto de que yo he dado a llamar acciones pastilla, ¿viste? Hay algunas acciones, ¿tá?, específicas que nosotros podemos generar en el día a día que nos reportan justamente de una determinada química corporal, ¿tá?, que está asociada con emociones del entorno de lo positivo, como dirías, aunque no hay emociones positivas y negativas, pero por lo menos del entorno de lo satisfactorio, ¿no? Emociones del entorno de lo satisfactorio. Entonces, hay determinadas actividades, por ejemplo, está bueno el ejemplo de la actividad física, ¿no? La actividad física genera determinada química en nuestro cuerpo, ¿sí? Libera determinados neurotransmisores y se genera a partir de eso se genera un determinado estado emocional, de bienestar, como de esto de ganas de ir para adelante, ¿no? De sensación como de esto de autosuficiencia, de autovalía, ¿sí? Entonces las personas que están acostumbradas a hacer ejercicio están acostumbradas a esa química, ¿sí? Está el ejemplo claro de algunos deportistas de élite que su rutina diaria los lleva a muchas horas de entrenamiento de actividad física, lo cual les reporta una química continua, que es del entorno de lo positivo, como decía ahí la vida de Victoria.
Entonces, ¿qué pasa cuando un futbolista o otro deportista de élite de pronto se lesiona y tiene que parar de entrenar? ¿Tá? Generalmente el deportista se deprime. La gente de afuera puede decir, claro, está, capaz que está deprimido porque no puede seguir haciendo lo que hace o porque se lesionó y no sabe si va a poder volver. Sí, puede ser todo eso. Pero en realidad la angustia que se empieza a sentir es porque la incapacidad de ese entrenamiento constante, ¿tá? De tomarse esa pastillita todos los días, que es la acción esta de la actividad física, hace que esa química pare de fluir, ¿sí? Y la persona que está acostumbrada a mantener esa química durante mucho tiempo, cuando eso para, ahí me genera una emocionalidad mucho más negativa, ¿sí? No sé si contesto por ahí eso que estabas proponiendo. Yo tengo algo para decirle a la vida de Victoria. Pues está interesante la pregunta. Lo que pasa es que ahí habría como un tema de conceptos ahí, Victoria, en el sentido de que estaría bueno capaz que entender la adicción a las emociones. Pero si hubo algo en lo personal que te puedo compartir que a mí me allanó mucho el camino, fue entender esto. Es un poco más atrás en el arte de la arquitectura del pensamiento, por decirlo así, que es no pensar las cosas binariamente. Porque si pensamos las emociones positivas o negativas, en realidad me parece que hay un error de concepto ahí. Las emociones son ni buenas ni malas, ni positivas ni negativas. Lo que yo le digo a la gente en el consultorio es, tal vez lo que es positivo o negativo es la forma en que vehiculiza o canaliza la emoción la persona, que es muy distinto a eso. Por ejemplo, los celos o la envidia tienen una muy mala fama y por lo pronto son emociones. Después, si la persona, ¿qué hace con esa envidia, con ese celo? Por ejemplo, si la envidia de una... vos tenés un amigo o un familiar que le está yendo bien y al verle que le está yendo bien para ti te resulta como una motivación para salir adelante, eso es una envidia bien vehiculizada. Ahora, si en realidad tenés un ego más, digámoslo así, una personalidad un poco más retrógrada y empezás a pensar, andás a ver de dónde sacó la plata para comprarse el auto, o no, cosas como del estilo, o lo mismo cuando uno siente celos, cuando uno está sintiendo celos, lo primero que está haciendo ahí es proyectando la inseguridad de uno en el otro, pero entender mejor desde ahí capaz, Victoria, que no hay emociones positivas o negativas, a veces son errores propios desde la academia misma, pero la academia también tiene que ser interpelada porque se ha gestado, sobre todo el mundo occidental, en un paradigma binario. Y sería bueno a veces romper con esas lógicas para entender estos universos desde otro lugar. Ahí está. Un abrazo ahí para Daniel, que manda un fuerte abrazo. Y en esto también hay que dejar una cosa clara, las emociones están ahí para preservarnos. Listo. ¿Tá? Todas las emociones están ahí para preservarnos. ¿Tá? O sea que esto que dice Cristian, hay que ver la lectura que hacemos y cómo nos paramos y justamente si logramos esto que yo hace un rato decía de generar una interpretación, qué es lo que estoy sintiendo, qué es lo que está generando este sentir y a partir de eso, bueno, ¿qué quiero hacer yo con esto? ¿Sí? ¿Tá? Entonces, si logro hacer esa evaluación, seguramente voy a poder direccionarme siempre mucho mejor. ¿Tá? También, y no sé qué hora son, Cris, pero para redondear ahí. Y en el momento ir redondeando, Seba. Para redondear ahí también, yo les hablaba de esto, ¿no? De la posibilidad de generar dependencia de nuestras emociones, ¿no? Hacer una dependencia de determinado estado emocional. Porque si yo estoy acostumbrado a una química constante, bueno, seguramente la voy a necesitar y mi cuerpo la va a pedir. Por otra parte, tenemos que acordarnos, y esto también es bien interesante y básico, ¿no? Como todas las cosas en realidad que hablamos acá son muy básicas, ¿sí? Que nosotros somos bichos, a Cristian no le gusta que diga que somos bichos, pero somos unos seres que nos hacemos profesionales en todas las cosas a partir de la práctica. ¿Está? Practicando nos hacemos profesionales en todo en la vida.
¿sí? Nos profesionalizamos, nos hacemos expertos. ¿Tá? Y si yo soy una persona que durante toda la vida, durante muchos años de mi vida, ¿tá? Años y años y años, practico el mal humor, y voy a ser una persona que me voy a volver experta en el mal humor. ¿Tá? Y ese va a ser mi lugar de comodidad, porque soy experto en eso. ¿Tá? Entonces, la invitación es a salirse de ahí. Claro, si yo practico, por el contrario, el amor, el dar, la alegría, hay personas que son expertas en la alegría, hay personas que uno lo ve y dice, che, ¿cómo puede ser? ¿Viste? Está siempre, y es una cosa, porque lo practican constantemente, ¿sí? Entonces, la práctica hace al maestro, ¿no? Y en este sentido también, nosotros, recuerden, nos construimos, tenemos la posibilidad de construirnos en lo que querramos construirnos, ¿tá? Y eso es así. Tenemos que ser conscientes de lo que sentimos, de lo que pensamos, de lo que hacemos, de lo que decimos. Tenemos que ser conscientes de nuestro cuerpo, de nuestra espiritualidad, y tenemos que ser conscientes de todo lo que nos rodea, de todo nuestro entorno social, ¿sí? Y de esa forma seguramente vamos a ser capaces de construirnos mucho mejor, ¿no? Mucho mejor, ¿en qué parámetros? Porque acá no hay parámetros de mejor o peor, ¿no? No Lo como que mejor juicio de sea para valor, uno, no sino sea. mucho mejor en cuanto a lo que yo quiera hacer y en cuanto a lo que yo quiera para mí, ¿no? Así que bueno, esa es la invitación Ahí, de semana a semana. Seba, Victoria nos responde, dice, bueno, muchas gracias, que lo pensaba en relación a los ejemplos que estábamos dando, pero que lo había interpretado de forma binaria. Bueno, si te ayudó algo, Victoria, bienvenido, es para eso un poco estos vivos. También contemplar estos pequeños ejemplos, ¿verdad? Que esto es casi como un deporte cultural, uno lo puede ver en todos los ámbitos, en todos los órdenes. Cuando nos dicen, pero no te enojes, o no te pongas triste, o no te tal cosa, ¿no? Es como si acaso eso estuviera prácticamente imprimiendo ahí una programación de represión. En realidad la idea es, déjalo que se enoje. O sea, la idea es después cómo va a gestionar el enojo. Pero es imposible no enojarnos, es imposible no ponernos tristes, es imposible angustiarnos, es imposible pasar por esos registros emocionales que son del orden de nuestra naturaleza, del orden de la naturaleza de la vida. O sea, hay otras especies que también tienen estos registros emocionales, como si acaso el reino vegetal o el reino animal tampoco pudieran tener esta dimensión, ¿verdad? Entonces la idea es ser consciente, como está diciendo Seba, si acaso lo pudiéramos ir logrando, primero identificar qué es lo que me pone así, porque si en realidad caemos en la trampa de siempre, bueno, pero yo soy así, yo siempre fui así, bánquenme, ¿no? Es como, bueno, ¿por qué deberíamos bancarte de esa manera? Tenés 20, 30, 40, 50 años y no maduraste todavía esa cuota personal tuya, o sea, todo el entorno se ha tenido que adaptar a esa incapacidad de gestión emocional personal que a veces podemos llegar a tener, ¿verdad? Pero bueno, Seba, estamos un poco en la hora ya, es un tema divino, pero por estos temas estos tiempos que siempre nos sugieren de redondear antes de la hora, estaríamos llegando, Bien. Bueno, esperamos que haya sido del agrado la conversación de esta tardecita noche. La semana que viene tenemos invitada, Cris, ¿no? Tenemos una invitada de lujo, Sabri Fisher, con un tema que viene muy de la mano con esto que estamos hablando, que es biología molecular y meditación. Bien. Bueno, entonces les invitamos... Vale aclarar, igual ya haremos la presentación del caso de ella, pero ella es bióloga y también es profesora de yoga y profesora de meditación, y bueno, la idea es poder poner un poco más en conocimiento, que no quede como solo para unos pocos ese conocimiento y los beneficios de la práctica de la meditación y afines, Seba. Bien, bueno, entonces invitación para esta semana, tratemos de generar mayor conciencia de nuestras emociones, ¿para qué? Para seguir construyéndonos como querramos,
y no como podamos, sino como realmente querramos, ¿tá? Cris, un abrazo grande desde la lejanía, un abrazo grande para todas las personas que están del otro lado, gracias por acompañarnos, gracias por estar siempre ahí, nos vemos la semana que viene. Gracias a todas y a todos, nos vemos prontito, un abrazo enorme. Chao.